El ejército mexicano acaba de desplegar 3 bases militares después de un ataque armado que mantuvo bajo fuego durante casi 8 horas. Reportamos que varias comunidades indígenas de la Sierra de Guerrero estaban siendo atacadas por el grupo criminal conocido como Los Ardillos. A una comunidad de la Sierra de Guerrero, una vecina de la zona, que pidió mantener su identidad en reserva por seguridad, relató lo que vivió mientras las balas golpeaban su casa. Querían acabar con todos, dijo, recordando el miedo de esas horas junto a otras familias, con niños y adultos mayores, refugiadas en el suelo de sus propias viviendas. Lo que ocurrió en Los Vallados no es un hecho aislado. Desde noviembre del año pasado, varios municipios de la región conocida como Tierra Caliente vienen sufriendo ataques con drones armados atribuidos por los propios habitantes a la familia michoacana, uno de los grupos criminales con mayor presencia en esa franja de Guerrero. Esta vez, el grupo no solo disparó desde tierra, usó también artefactos lanzados por aire contra las casas. No fue una balacera cualquiera. La familia michoacana no es un grupo nuevo en esa parte de Guerrero. Desde hace años disputa el control de la Tierra Caliente, una región marcada por la minería, el cultivo de aguacate y limón, y rutas serranas que atraviesan varios municipios como Ajuchitlán del Progreso, Coyuca de Catalán y Tecpan de Galeana. Es justamente esa geografía, comunidades pequeñas y dispersas entre montañas, la que ha permitido que grupos armados se muevan durante horas por caminos rurales sin cruzarse con ninguna autoridad. El gobierno estatal mantiene desde hace meses una estrategia de seguridad específica para esta zona conocida como Sierra y Tierra Caliente, aunque los propios habitantes insisten en que la presencia institucional sigue siendo insuficiente frente a la capacidad de movilización de estos grupos. Y ahora la comunidad entera está pidiendo algo que hasta hace poco parecía impensable, que el ejército se quede a vivir ahí de forma permanente porque ya no confían en que la calma vaya a durar. Los hechos ocurrieron en Los Vallados, también conocida por algunos pobladores como Los Vallados, una localidad del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en plena Tierra Caliente guerrerense. Según el relato de los propios habitantes, los disparos comenzaron la tarde del viernes 21 de agosto, alrededor de las 2 de la tarde, y no se detuvieron hasta pasadas las 9:30 de la noche. Otra versión, recogida entre pobladores de la zona, sitúa el inicio de la agresión desde la noche del jueves, con la violencia extendiéndose durante todo el viernes. Ambas coinciden en algo. Fueron horas larguísimas de disparos de armas de alto calibre, con familias completas escondidas dentro de sus casas, sin poder salir ni pedir ayuda con seguridad. En los audios y videos que los propios vecinos compartieron esa tarde por redes sociales, se escucha a mujeres suplicando la intervención de las fuerzas federales. Hablan de hombres armados cada vez más cerca de las viviendas, con fusiles de grueso calibre, mientras los niños permanecían pegados al suelo, buscando protegerse de las balas que atravesaban paredes y techos de lámina. Este ataque tampoco llegó de la nada. Apenas unos días antes, a inicios de esa misma semana, el ejército ya había tenido que tomar el control de la seguridad en otra comunidad cercana, el ejido Guajes de Ayala, en la Sierra de Coyuca de Catalán, también dentro de la Tierra Caliente, para frenar una irrupción armada similar. Los propios pobladores de Los Vallados señalaron que el grupo que los atacó era, según sus sospechas, el mismo comando que semanas atrás había acechado ese otro ejido antes de ser contenido por elementos militares. Es decir, no se trató de un episodio aislado, sino de la continuación de un mismo frente de violencia que se ha ido desplazando de una comunidad a otra a lo largo de la sierra. El resultado material del ataque quedó documentado en fotografías que circularon al día siguiente. Vidrios rotos, boquetes en los muros, láminas perforadas y un vehículo dañado por los impactos. En total, al menos 6 viviendas y una capilla de la comunidad quedaron marcadas por los disparos. Ese dato de la capilla no es un detalle menor. En comunidades tan pequeñas como Los Vallados, la capilla suele ser el único espacio compartido por todos los vecinos, el lugar donde se reúnen para las fiestas patronales, los velorios y las asambleas comunitarias. Que también haya quedado alcanzada por los disparos refuerza la sensación entre los habitantes de que no hubo ningún rincón de la comunidad realmente a salvo durante esas 8 horas. Sobre las personas heridas, hay 2 versiones que conviene no mezclar. Los propios pobladores hablan de 2 personas lesionadas durante la jornada de violencia, ninguna de gravedad. Las autoridades federales, por su parte, reportaron oficialmente una persona con una herida superficial, ya atendida y fuera de peligro. No se ha confirmado ninguna persona fallecida. Pero hay un dato que pesa más que cualquier cifra de heridos. Esta no es la primera vez que Los Vallados es golpeada por la violencia. En febrero de 2023, la comunidad ya había sido vaciada casi por completo.
cerca de 50 familias tuvieron que abandonar sus casas huyendo de los mismos grupos armados que hoy vuelven a rondar la zona. Muchas de esas familias nunca regresaron. Las que sí volvieron, o las que nunca se fueron, son las que esta semana volvieron a pasar horas tiradas en el piso, escuchando disparos cada vez más cerca. Por eso, cuando los sobrevivientes de este nuevo ataque piden una base militar permanente, no lo hacen como un reclamo abstracto. Lo piden porque ya vivieron lo que significa perderlo todo una vez, y no quieren que vuelva a pasar. La respuesta del Estado llegó, aunque no de inmediato. Ante la magnitud de la denuncia, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Guerrero desplegaron un operativo conjunto hacia la zona. Elementos de la 27 y la 35 zonas militares, con sede en Acapulco y en Chilpancingo respectivamente, instalaron 3 bases de operaciones para sostener recorridos de vigilancia en los vallados y en los caminos que la conectan con otras localidades cercanas, como Mesas del Guayabo y San Antonio, Texas. Parte del personal militar llegó por tierra, otra parte fue trasladada directamente en helicóptero, una señal de que las autoridades consideraron la situación lo suficientemente urgente como para no esperar a que las tropas avanzaran por carretera. Según el testimonio de algunos habitantes, la llegada de las fuerzas federales tardó más de lo que hubieran querido, más de 24 horas desde que empezaron a pedir auxilio. Fue justamente ese arribo, ya con soldados en tierra y helicópteros sobrevolando la zona, lo que obligó a replegarse a los hombres armados que mantenían sitiada a la comunidad. El despliegue no se limitó a los vallados. Las autoridades ampliaron los recorridos hacia los caminos que comunican esa localidad con Mesas del Guayabo y San Antonio, Texas, en el límite entre los municipios de Ajuchitlán del Progreso y Coyuca de Catalán, precisamente la ruta que, según los propios habitantes, suele utilizar el grupo armado para desplazarse entre comunidades. La lógica militar detrás de esta decisión es clara. No basta con proteger un solo poblado, si el mismo comando puede simplemente moverse unos kilómetros y atacar la localidad vecina al día siguiente. Desde entonces, la llamada Base de Operaciones Interinstitucional mantiene recorridos diarios de vigilancia y reconocimiento en los vallados y sus alrededores, combinando patrullajes motorizados con recorridos a pie por los senderos que usan tanto los pobladores como, según denuncian, los propios grupos armados. Si quieres seguir de cerca este tipo de historias sobre lo que realmente pasa en las zonas más golpeadas por la violencia en México, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué estado nos estás viendo. Seguimos con la historia, porque lo que está en juego en los vallados no es solo la seguridad de una tarde de disparos, es la posibilidad misma de que una comunidad entera siga existiendo. Los habitantes que quedan describen una vida que ya se había reducido al mínimo mucho antes de este último ataque. Con el temor constante a nuevas incursiones armadas, salir a trabajar el campo o a comprar alimentos básicos se había vuelto un riesgo calculado. Después de esta semana, ese riesgo se disparó todavía más. Varios vecinos han denunciado escasez de productos de la canasta básica, simplemente porque nadie se atreve a salir de la localidad para reabastecerse, mientras persista la amenaza de encontrarse con un grupo armado en el camino. Es una paradoja dura de escuchar. La comunidad no fue destruida por el ataque en sí, sino por lo que el ataque deja después, el miedo que se instala incluso cuando ya no hay disparos. Para las familias de los vallados, ese miedo tiene consecuencias muy concretas en la vida diaria. Los cultivos que sostienen la economía de la comunidad requieren trabajo constante en el campo, muchas veces en parcelas alejadas del centro del poblado. Con la amenaza armada todavía fresca, salir a trabajar la tierra implica alejarse de la protección que ofrecen las viviendas y los recorridos militares, justo en las horas en que las labores agrícolas son más necesarias. Es un dilema que resume buena parte del drama de las comunidades serranas de Guerrero. La misma actividad que les permite subsistir es la que más los expone. Los pobladores insisten en que este episodio no puede entenderse como un hecho suelto, sino como parte de una escalada que llevan meses documentando en la región. Desde finales del año pasado, distintas comunidades serranas de Tierra Caliente han reportado avistamientos de drones armados, presuntamente operados por integrantes de la familia michoacana, sobrevolando localidades rurales. Es importante decirlo con precisión, esa autoría todavía no ha sido confirmada de manera oficial por ninguna autoridad. Lo que sí está confirmado es el patrón: comunidades pequeñas, alejadas de las cabeceras municipales, quedando expuestas durante horas antes de que la ayuda pueda llegar. Hay algo más que explica por qué la ayuda tarda tanto en llegar a comunidades como esta. La Sierra de Ajuchitlán del Progreso no tiene carreteras pavimentadas hacia buena parte de sus localidades, y muchos caminos solo son transitables en vehículos todoterreno o, en el mejor de los casos, por aire.
Cuando una comunidad como los Vallados pide auxilio, las fuerzas de seguridad no solo tienen que organizarse y movilizar personal, tienen que resolver primero cómo llegar físicamente hasta ahí. Por eso, el uso de helicópteros no fue un gesto simbólico, sino la única forma realista de que los primeros refuerzos militares llegaran antes de que el ataque se extendiera todavía más horas. Ese patrón es precisamente lo que explica por qué el pedido de los habitantes de los Vallados va mucho más allá de una intervención puntual. No están pidiendo que el ejército pase una tarde por la comunidad, están pidiendo que se quede. Las autoridades estatales, por su parte, han insistido en que el despliegue actual busca fortalecer la presencia institucional en la zona y prevenir nuevos hechos delictivos mediante una coordinación permanente entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El subsecretario de Desarrollo Político y Social del Estado confirmó públicamente la agresión sufrida por la comunidad y detalló el despliegue de las 3 bases de operaciones como respuesta directa a lo ocurrido. Este episodio se suma además a una tendencia más amplia que se observa en distintos estados del país. Cuando la violencia armada golpea con fuerza a una región, la respuesta inmediata del gobierno federal suele ser el envío de refuerzos militares puntuales, más que la instalación de infraestructura de seguridad permanente. En otras zonas del territorio nacional afectadas por disputas entre grupos criminales, la Secretaría de la Defensa Nacional ha optado en meses recientes por movilizar contingentes especiales hacia los puntos más críticos, en operativos que buscan contener la violencia mientras se define una estrategia de más largo plazo. Los Vallados, por ahora, encaja en ese mismo patrón, una comunidad que recibe refuerzos después del ataque, no antes. Sin embargo, para los propios habitantes de los Vallados, las palabras institucionales pesan menos que la experiencia acumulada. Ya vivieron un episodio de desplazamiento masivo hace poco más de 3 años. Sabían lo que se siente ver a la mitad de una comunidad hacer las maletas y no volver. Por eso, cada operativo temporal que termina y cada base que eventualmente se retira renueva la misma pregunta entre las familias que se quedan. ¿Qué va a pasar cuando las cámaras y los soldados se vayan? Esa pregunta, hasta ahora, no tiene una respuesta oficial clara. Lo único cierto es que, por el momento, la presencia militar sigue firme en la zona, con recorridos activos tanto de día como de noche, y con el compromiso público de las autoridades estatales de mantener la vigilancia mientras dure la alerta. Mientras tanto, la vida en los Vallados sigue marcada por la incertidumbre. Las familias que decidieron quedarse después del desplazamiento de 2023 vuelven a enfrentar la misma pregunta que entonces: quedarse y resistir, con la protección que las fuerzas federales puedan ofrecer, o sumarse a quienes ya se fueron, dejando atrás una comunidad que número tras número, ataque tras ataque, se sigue vaciando. Lo que pase en las próximas semanas en los Vallados dependerá en gran medida de una decisión que todavía no se ha anunciado formalmente: si el gobierno federal acepta o no instalar ahí una base militar de carácter permanente y no solo un operativo de respuesta inmediata como el actual. Esa decisión no solo definirá el futuro de una comunidad de la Sierra Guerrerense, definirá también si, la próxima vez que un grupo armado decida avanzar hacia una localidad rural de Tierra Caliente, la respuesta del Estado llega en minutos o vuelve a tardar horas. Y esa es, en el fondo, la pregunta que atraviesa toda esta historia. ¿Puede el Estado mexicano garantizar la seguridad de comunidades tan pequeñas y tan alejadas como los Vallados de forma sostenida en el tiempo, o la protección solo llega después de que la violencia ya se volvió noticia? Cuéntame en los comentarios qué opinas. ¿Crees que instalar bases militares permanentes en comunidades como esta realmente resuelve el problema de fondo o solo lo contiene mientras dura la presencia de las tropas? Si quieres seguir esta y otras historias sobre lo que está pasando en el México que casi nadie cubre, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.